Pedro Páramo es el libro más conocido de Juan Rulfo y uno de los libros más importantes de la literatura mexicana. Pedro Páramo también es un libro raro, porque Juan Rulfo escribió poco y consideró que no tenía mucho que decir. Pedro Páramo es su única novela y su segundo libro. El primero fue una colección de cuentos llamada El Llano en Llamas. Y además de estos dos libros, Juan Rulfo también escribió guiones para el cine y después de su muerte se publicaron algunos cuadernos y cartas. Así, Pedro Páramo es una joya entre la pequeña obra de Juan Rulfo y también una joya de la literatura latinoamericana. Juan Rulfo nació en 1917 en el pequeño pueblo de Sayula, en México, y publicó Pedro Páramo en 1955, este que fue el segundo y último libro que escribió. Pedro Páramo no tuvo mucho éxito cuando fue publicado, pero todo cambió en la década de los 60, cuando el libro fue traducido a varios idiomas, dando a conocer mundialmente el nombre de Juan Rulfo. Una característica muy importante de la escritura de Juan Rulfo es una gran economía, porque ella quitaba todo lo que consideraba no esencial, dejando solo lo que consideraba esencial, y esta característica la notaremos en Pedro Páramo, que tiene un estilo casi fragmentario. Este libro cuenta la historia de Juan Preciado, un joven que viaja a la ciudad de Comala en busca de su padre, cuyo nombre era Pedro Páramo. Juan Preciado no conoció a su padre, iba a intentar encontrarlo porque ese fue un pedido de su madre antes de morir. Entonces Juan va a Comala a cumplir el deseo de su madre y en el camino a Comala conocemos un poco de este lugar, el cual es descrito como muy cálido y árido. Y en el camino Juan encuentra un hombre y descubre que este hombre también era hijo de Pedro Páramo. El hombre describe a Pedro Páramo como muy rancoroso y con muchos hijos alrededor del mundo, pero la información más importante es que Pedro Páramo ya estaba muerto. Pero a pesar de la noticia de la muerte de su padre, Juan decide conocer Comala, que tenía un aire muy abandonado y solitario, y Juan busca a Irubiges, una señora que el hombre había indicado que le daría alojamiento. Pero en la casa de esta señora, Juan comienza a vivir experiencias muy extrañas que hacen Juan sospechar que ella estaba loca y le deja una sensación incómoda. Este libro está lleno de situaciones que escapan a la lógica tradicional porque pertenece a un género literario muy importante en Latinoamérica, que es el realismo mágico. Y una de las principales características del realismo mágico son las situaciones que no obedecen a la lógica y que son tratadas con toda la naturalidad del mundo, mezclando los límites entre lo real y lo fantasioso. En Pedro Páramo, esta interacción entre lo real y lo mágico sucederá principalmente con el tema de la muerte, con varios momentos de interacción entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y este contraste entre la vida y la muerte es muy importante en este libro. Y al mismo tiempo que este contraste entre vida y muerte es muy fuerte e importante en este libro, el contraste también se va diluyendo poco a poco y vida y muerte se van convirtiendo en una misma cosa, con una frontera cada vez más difusa entre una cosa y otra. Y a pesar de esta presencia de la muerte en el libro, esta no es una obra macabra ni tampoco de terror. El lenguaje aquí es muy poético, a veces bastante melancólico, y los acontecimientos fantásticos son tratados con normalidad, como es propio del realismo mágico. Pero este sentimiento de normalidad solo existirá entre los habitantes de Comala.
Juan, por su parte, sentirá cierto asombro con las situaciones sobrenaturales que vive y en varias ocasiones tendrá miedo de los habitantes de Comala. Y a medida que avanza el libro, Juan descubre un poco más sobre Comala, sobre los habitantes del lugar y especialmente sobre su padre, Pedro Páramo, que fue un gran terrateniente que tuvo varios hijos con varias mujeres y la gran mayoría fueron abandonados junto con sus madres, como también es el caso del propio Juan. La cuestión del abandono paterno es muy fuerte en este libro y queda expuesta desde la primera página con Juan yendo a buscar al padre que nunca conoció y luego descubre a varios otros hijos de Pedro Páramo con una historia similar. Pedro Páramo es considerado uno de los libros más importantes de la literatura mexicana y fue de gran influencia en la literatura latinoamericana, inspirando a otros grandes nombres de la literatura del continente como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. Entonces ese fue un poco del libro de hoy. Espero que te hayas inspirado a descubrir esta joya de la literatura latinoamericana. Muchas gracias y hasta luego.